hago, compañero, para decirle que no he podido olvidar? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, así sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir, hoy que la busque esto es un absurdo. Olvídala. No es fácil para mí, por eso quiero hablarle. Si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de ti, y busca otra ilusión. Es que no dejan los recuerdos. Si yo Hacer una historia de un video, Franco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, noches! Arrancando puntualmente. No. ¿Cómo está toda la gente del chat? Arrancando ya esta primera edición de Pasión Night. Pasión Night. Está buscando nombre de Pasión Night muy vairo. Y bueno, ¿y cómo puede ser entonces? Se va, dice acá los perros. El Chaco Pasión mi plano donde. Pasión Norte. Pasión mi plano Noche. donde. No, nada. Ahí está. ¿Qué es Ciudad Domínguez? Entramos al medio. ¿Qué hace Ciudad Domínguez? ¿Qué tal los muchachos? Bienvenido, viejo. Bienvenido Qué para ese gusto. barrio, viejo. ¿Qué decís, pelotudo? Tranquilo, nada, tranquilo, Te voy a nada. buscar a vos, pelotudo. Te estoy leyendo, viejo. No, Dios pará mío. un poco. Franco da Rosa. No me vayan a saludar así como si fuese, no nos vimos toda la Pero mañana. grande, ya No soy- tuve. Yo realmente estoy No estuve podrido de cagando verlo al a lado todos tuyo. ustedes. Yo también. Realmente estoy podrido. Y lo mejor de todo es que a la noche vamos a poder decir macanada, ¿verdad? Sí, Espero. obvio. Bueno, si usted... Se va a andar nomás a jugar a la Play, dice Tiago Beiro. Primero que nada quiero decir al ladrón, sos un inútil, boludo. Apa. No, ñega, Sos no, un no, inútil. No. Después, Maembo. Bueno, perdón. ¿Qué? ¿A vos te preocupa ahora, Tito? Después de mandarle a la mierda a todo el Manda mundo. toda la mierda. ¿Qué digo? Olvida a la Olimpia que clasifican a la Copa Libertadores, dice. Hola, soy el que te quiso asaltar, Coque, dice Cucul. After Studio, epa. Me gusta ese, ¿eh? Vamos a tomar. ¿Se puede tomar en vivo? Estudio. Si yo traigo un pack de Pilsen, ¿se van a tomar conmigo en vivo? Nah, yo no tengo auto. Yo tampoco. ¿O no podés? Maneja. No puedo nomás decir en vivo, viejo. No puedo decir en vivo, viejo, pero no sé, boludo. Vamos a pensar. Bancaría. Ya trae cerveza. ¿Ya piró? Pero tenés que enfriar con un mero. Y a comprar nomás enfrente. Ah, ya está, Ahí está. vio. Y tiene Un yo cuando ñoñaco. yo voy a saber. Un ñoñex. Vamos a traer un ñoñex. Andar a un ñaco. Y esto, dice Maca. Bueno, ya avisaste en el grupo por si acaso. Sí, ya avisamos ya. No, él lo hizo. Yo que avisé. Ah. Robert, sí. Eso sí. De más. A ver, ¿qué podemos decir? Que es un programa fuera de contexto. ¿Verdad? Muy fuera de contexto. Tipo, no va a ser lo mismo que a la mañana, que o sea, estamos serios, entre comillas. Acá, un programa sacado de contexto, viejo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Acá vamos a poder decir absolutamente todo lo que pensemos sin filtro. Y obvia- Acá el chat es soberano, vuelve a ser soberano. ¿Vos le pusiste anticurioso a él, No. O sea, tiene un nuevo protector. Che, Che, ¿cómo quiero quedar en River? ¿Eh? Yo los cubanos. Ah, ¿y sí se escaparon? Sí, boludo, pero igual, no les culpo. A ver, sinceramente, Sí. la opinión de la mesa. Ok. No. ¿Se escaparían de Cuba? No. No, mentira. No, Che, pero- qué no, cagada. No, pero realmente, amigo, o sea,
siendo sincero, si yo fuera cubano también me escaparía. Bueno. Y este horario dice, vine Tino, vos pero no seguí o qué. Por fin vuelve a ser pasión. Dice, y bueno, y vayan a compartirlo, muchachos. Vayan a compartir. Espectacular, viejo. Lo vayan a compartir. Hoy son hinchas de quién, viejo? De ¿Hincha de Libertad o de River? ¡River! Para mí que la mayoría, viejo. Yo quiero decir nomás algo, viejo. ¿Qué Yo pa? quiero decir nomás algo. ¿Qué pa? Ayer De nuevo yo partí, diría alguno. Ayer ganó Estudiantes, muchachos. No ganó Olimpia, muchachos. No ganó Olimpia. No ganó Olimpia. Quiero aclarar nomás esto para la gente del chat, que ayer ganó Estudiante. Lo que son de Olimpia se quedaron en fase de grupo, fuera de todo. Fuera de Copa Libertadores, fuera de Sudamericana. En un grupo donde estaba Bulo. ¡Ay, ¿Qué le robó ese cupo de por lo menos la migaja de la Sudamericana? Así que, muchachos, lo que eran hinchan de Estudiante, viejo, abstenerse, viejo, ya está, boludo. Saludos a Víctor Méndez, a toda la gente de TikTok que se va uniendo. Espera, po. Espera, Amigo, Macho, fuerte ya, para Naco. mí es una falta de respeto. Una falta de respeto. ¿Por qué? Porque Estudiantes es mi segundo club en Argentina. Eduque Minubán. El primero es obviamente River Plate. ¿Qué? Que hoy tiene que golear a los liberteños, a los estúpidos de Artigas. De Nacho, Apa. ¿qué te pasa, boludo? ¿Pero por qué me duele faltar el respeto? ¿Te duele? ¿Por qué le ¿Te falta el duele, respeto Gumarelito? al hincha? ¿Te duele Gumarelito? No, pero estás loco para hablar mal de Libertad. ¿Te duele Gumarelito? Monarca, viejo. Monarca del fútbol en este siglo XX, rey. El mono con arca, dale. Dale. ¿Qué me vas a decir? Nada. ¿Me vas a discutir? Te voy a discutir. Bueno, porque ganaste en el 2024 con Palermo y todo lo que discuto quieras. te discuto muchas cosas. No, viejo. Más respeto. ¡Apa! ¿Qué digo? Ese es medio... Más respeto para Libertad, muchachos. Más respeto para Libertad, muchachos, que agotaron la entrada, viejo. Agotaron la Este está entrada, más viejo. caliente que yo. Así que más respeto. ¿Caliente que yo? ¿Eh? ¿Agotaron la entrada? Poné Agotaron acá la entrada, pinche. viejo. Poné Así que acá, tenés que poné respetar, acá. viejo. La hinchada de Libertad, ¿qué diría, viejo? ¿Vos Esa querés hinchada de saber Libertad por que qué? está acá en el chat. ¿Vos sabés por qué agotaron? ¿Por qué, Pio? ¿Qué se cerró en estos días? Hasta el... No. Igual no me gusta ¿Qué ese- decís? Pero, no, pero Argelia que se haya cerrado, boludo. Ese sí está bueno. Levante. Qué rico que está. Pero justo. Yo dejo nomás esto. ¿Para qué vos me trozaste, Franco, viejo? ¿Qué? ¿Para qué decir que yo vine en vehículo, viejo? No viniste. Pero Dios mío, viejo, Dios mío. Vos no viniste en bol conmigo. Ah, claro. Genial. Qué lujo. No, tremendo, muchachos. Cuidado, Marcos, que está caliente. En Argentina, Pasión Nocturno y Sebas Tuillán de Ciudad. ¿Por qué te dicen así? No, basta. Los perros. ¿Qué onda, pío, viejo? Paren un poco, viejo. En breve van a empezar a meter en No el es chat Sebas el tema Pot, de es Palito Sebas Pinto. Güere. No, ¿qué decís, pelotudo? ¿Cómo que Sebas Güere? Dios Qué mal mío. educado. Che, chat, ¿cómo están? Acá vamos a hablar un poco de fútbol y vamos a hablar de muchas cosas en realidad. Pero si vamos a hablar de fútbol, tenemos que hablar de Cerro, Ay, boludo, Yo que me- quiero saber tu opinión. Sí, decime. Yo no voy a interrumpir porque ya. No hacía yo no farrate. Yo si farreo le quiero farrear a Franco nomás. Y hoy cumplí en hacerle enojar a Franco, entonces ya estoy feliz. Pero yo quiero saber tu opinión, Seba. ¿Qué fue? ¿Qué le faltó a Cerro, boludo? ¿Vos decís que Cerro se caga frente a su gente? Siempre. No, eso es... Categórico. Eso no hay luego discusión. Para mí eso no hay discusión. El tema es que ahora tuvo algo que ver también la parte técnica. El tema de Martínez, que fue el cagón también con todos los jugadores. Obviamente que bajo presión ahí en la cancha llena no pueden cumplir nunca, viejo. Hace más de 3, 4 años, boludo, ponerle. Entonces, para mí es un todo. El tema de... Más pasa por Martínez por el planteamiento táctico cagón que hizo en este partido. Fuerte. Te queda demostrado lo viejo, porque yo estando en la cancha, lo que fueron a ver la cancha van a bancar esto, viejo. De hecho, se vio en el partido, ¿verdad? Obviamente. Pero estando en la cancha vos pillás más cosas de repente que en la tele no ves, ¿verdad? Y se notaba que el equipo de Cerro parecía que era el visitante. Sí. Porque Cerro se quedaba a esperar ningún momento. Y eso que Torres es de esos delanteros que tiene por característica presionar a los centrales. Y no presionaba. No presionaba. No presionaba. Y eso no puede ser. Eso tiene que ser sí o sí
orden de tu... Pero ayer Torres no apareció, boludo. El tema es que, o sea, si vos querés jugar, por cómo quiso jugar ayer Cerro, Cerro sabe cuál era su juego ayer. Prácticamente todo el partido para mí. El juego de Cerro se basó tratar de tocar ahí con los dos centrales, con Pérez, con Quintana y tirar pelotazo a Torres que una sola pelota no ganó, viejo. Una sola pelota. En todo caso, si vos querés jugar a pelotazo, de local, claro que vos tenés que ser protagonista. Si vos querés jugar a pelotazos, tenés que, no sé, meter a Totín, viejo, que por lo menos una te va a bajar, que tiene más características en tema de la pelota parada y los pelotazos, obviamente. Si querés jugar así, que para mí no debería haber jugado así, porque este Estudiante no es tampoco el Barcelona de Pep Guardiola, viejo. Yo sé que sí, tiene su respeto, tiene su historia, obviamente. Todos estamos de acuerdo con eso, sí. Pero para mí, este Estudiante no es más que Cerro Porteño. Para mí. Se podía haber animado más, desde mi punto de vista. Eso nomás hay que decir. Ovalema Cerro hagan tier list de No, muchacho. actrices mejor. ¿Cómo tier list de actrices? Para la gente que pide, ahí le mando al chat. ¿Qué mandas al ¿Qué va chat? a mandar al chat? Y la gente pues está pidiendo. ¿Tier list de actrices? No, está loco. Ok. Ahí está. Balas. ¿Eh? Maciosa hace ese Pues pasó el Instagram de Pinky Dinky. Ahí Yo le está. voy a quemar Pinky Dinky Doo en vivo en directo. ¿Por qué? Nos quitamos fotos y ya está saliendo y me dice, Franco, ¿qué vas a hacer hoy? ¡Apa! A la pucha de... Ahí va. Le voy a quemar. Ahí va. Me dijo, Arranca la genia del fútbol me mundial. dijo, ¿dónde vamos a farrear hoy? ¿Dónde vamos a farrear hoy? Así me tiró Pinky Dinky Doo. Te estoy quemando Pinky Dinky Doo. Che, muy fuerte lo tuyo. Así, pero vamos a farrear hoy, Pinky. Yo estoy para farrear. No vamos Directo a al grano, viejo, o Vamos sea, al centro, Pinky, seguramente con mis amigos. Y Messi, Messi. Vamos, güey. Oye, Ahí está. ¡Qué mentira! dice no, este. Pinky, no vamos a Upa. meter acá. Qué No vamos a meter pícara que acá. sos, ¿eh? Oh. Hacer la simpática. No. ¿Qué es lo que llama la atención, wow? ¿Qué es eso, teleshow? Che, pero espera un rato. Qué cagón que es Diego Martínez, ¿eh? No, Qué volea al fútbol. Diego Martínez, Qué cagón eso, boludo. Diego. No, y también lo de Wilder Viera y Morel, muchachos, ya está, boludo. Lo de Wilder es para que no juegue nunca más, ¿eh? Wilder Viera. Esa pelota que saca en el medio, ¿cómo vas a hacer eso, boludo? Ese que le quedó a Arzamendia, creo que fue que le pegó, ¿verdad? Porque yo de la cancha no Pará, puedo pues, apreciar dam. bien. Pero Wilder Viera y Jorge Morel que literalmente pedía socorro ya en los primeros 30 minutos del primer tiempo, viejo. Dios mío. Pará, pues, dam. Che, dam. Hoy quiero escuchar audio, los perros. Sí, vamos a escuchar audio hoy, boludo. ¿Cómo yo quiero agarrar esa camperita de Porque, Jim? ¿sabes ¿Ves qué? esa camperita de Jim que dice Wilder atrás? Ah, de Amilio. Me quiero comprar, boludo. Franco, Coque, Apa. ¿qué Pa' dicen prender de la fuego. delantera? No. No sé, maleducado Mahomán. Mira cómo lesión lo dice y ahora Pinky Dinky Doo, una locura, Qué maleducado. Qué maleducado que son los perros. ¿Cómo le hicieron a Pinky Dinky? Qué desubicado. No es ubicado. Jamás organizar el partido de Salamín. Fuera bola deberíamos organizar un partido, la verdad. Legalmente, ahora sí tenemos que organizar, boludo. Es más, yo creo que el que debe encargarse sos vos, Franco. Ni en pedo. Metele vos, Marco, boludo. No, estoy No, hecho mamá. mierda yo ahora. El chat no puede organizar y nosotros nos vamos nomás. Acá cerca de la Lambaré. Pregunto. Sí. ¿Qué pasa si yo me compro la camperita de Wilder Viera y salgo caminando por la olla? No, boludo, no salí Yo vivo. me iría para ver qué pasa, hermano. Cecilio Domínguez, Wilder. Pero bueno, ahorita la camperita que se hicieron de... Bueno, la novia de Wilder Viera. ¿Vos tenés contacto de quién hace? ¿Qué? ¿Vos tenés contacto de quién hace la camperita de Wilder Sí, Viera? tengo. Que dice Pinky Dinky Doo. Franco demasiado se hace, no da gusto así. Yupi me va a hacer. Opa. Pinky Dinky Doo, ¿quién es el que mejor te cayó entre todos acá en la mesa? Complejo Decí- Tabarelli mañana a las 21 horas. Yo me voy, sin problema. Gestión La Rosa, que está joven Robert Singer. No, boludo. Prefiero no decir nada, boludo, pero... Sí, ahí Saca No, tiene que enviar su para audio. un poco, viejo. Hasta ahí nomás, viejo. Hoy sí tenemos muchos audios para escuchar, che. Chipio. Sí, hoy vamos a escuchar todos los audios de los perros. Mándenos más ustedes, nosotros vamos a Manden hablar. todo su audio, vamos a escuchar. Tipo, si quieren hablar de otra cosa que no sea fútbol, vamos a escuchar, ¿verdad? Vos sabés que hoy me di cuenta de algo. Qué cansado estoy de hablar de fútbol todo el día, boludo. Todo el día de fútbol. A la pucha. Hay que dejar de hablar de fútbol. El fútbol no importa más. Ayer no importaba, hoy ya no importa más tanto el fútbol. El fútbol es algo pasajero, muchacho.
El fútbol no es todo. A vos la no te vida. gusta el fútbol a esta hora, ¿verdad? No, esta vez no me gusta. A mí me gusta farrear y bandillar ya hasta ahora, la verdad. Alguien Muy dice, directo, hacemos Alan. de relaciones amorosas, dice. ¿Qué pasó que tenés novia y nada? Dice. ¿Y sí? Marcos, Yo no dije nada. se le cayó el sniper. Pinky, hola señor. ¿A quién le dijo A así? Robert Singer. Epa. ¡Upa! Tiro centro, mira. Hola señor. Hola señor. Hola, Zapay, dice el Samber. Hola, Samber. ¡Epa! ZB, ZB. ¡Qué grande! ¿Qué te va? A una se pone y se fue al ZB. Yo no, casi me fui. Yo no me fui, pero ya me fui a algo parecido a Ciudad Una del con los Este. perros dije, yo tengo que probar todo en esta vida. Dije yo, y vámonos a probar ZB, ¿qué es lo que hay ahí? Y nos fuimos con los perros. No, Y tranquilo. nos fuimos con los perros a ZB, una estación de servicio y se Un día tenemos que hacer una cobertura ahí. No, no se puede. Yo me fui Claro. a autopista Ñuazú y me estaba por entrar con mis amigos a ZB, a donde todos los perros tienen su roncador, su beats tuneado, rebajado, boom, 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 la caja. Y cayó la cana, boludo. Y nos fuimos nomás. Nos íbamos a caer presos con lo de ZB. Imagínate, así justo la primera que me iba a caer preso en ZB. Jamás en la vida. Yo me acuerdo en su momento, no sé si ustedes se llegaron ahí en Aratirí. Aratirí. Aratirí, antes Sí. cuando había esa juntada. ese yo ya no me ¿Está fui. suspendido en Aratirí? mi época pasada. ¿Está suspendido Aratirí, verdad? Sí, está suspendido. Cuando manejaba mi ¿Verdad? moto sin ¿No? documento, viejo, por ahí, cuando la policía, boludo, rompía la pelota, viejo, ahí. No me digan quillo, porque le estoy La leyendo en el policía. chat. No me digan quillo, porque le estoy leyendo en el chat. Hace rato me está diciendo, ¿qué hace ese Chespi ahí? Basta, muchacho. Acá se habla de estupideces, pero tampoco la pavada, viejo. Tampoco la pavada. No, solamente quiero decir lo que si llegaron ahí en Aratirí. Estás a punto de decir una estupidez. No, mira, me mira Estás directo. a punto de decir una No, estupidez. pará, viejo, pará, viejo. Estás a punto de ¿Son Pará. que vende pendrive con música? No, déjate de joder. ¿Cómo hizo el papu, veo? No. ¿Vos sos Sebapot? No. Che, qué No. Habla, pues, invitarle a ese viejo. Hay que evitar a Sebapot. Dios No, mío, no porque le gusta. En el chat, ¿Por qué no le gusta? En No el le chat, gusta. en el chat me dicen, ¿por qué no le dijiste más cosas de lo que pensaba a los paraguayos, al presidente? Porque tengo el nombre de Sebas nomás, boludo. Ya me dicen que soy Sebas. Tranquilo, Seba Güere. Seba Güere. Dice la perro. No, yo soy más del pueblo, muchachos. Se va a volver al que robaba espejo en Aratirí. ¿Por qué? pues, vale. ¿Por qué No. decís? Espera, espera. Estamos viendo algo. Retrocede. Pero mucha plata, sí. A ver. Yo soy muy irresponsable, Ron. Al pedo se le da esta cosa a Dana ahora. Soy responsable. Opa. No nadie que me esté encima. Yo necesito gente que me ayude. Tipo, hace. Si no, yo no Puedo hago. estarte encima. Vos podés ser mi community manager. Ay. Pero ya Tampoco ayúdame, sí. tipo, hacerme mi secret. No, tipo, puedo estar encima nomás. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mostrar eso, hermano? Qué Che, espera, po. Che, ese era el Prime, boludo. Es literalmente. Vos Y su hermana vos no terminó siendo. entendiste eso, ¿verdad? Su hermana terminó siendo. Ah, la que se subió arriba. ¡Opa! No, boludo. Genial, viejo. Genial. No, viejo. Ve que yo estaba pidiendo ayuda, que alguien me ayude. Es que no se entiende con Franco. Y no boludo. ve que yo estaba pidiendo. Yo no estaba. ¡No! ¡Directamente, viejo! Yo estaba pidiendo ¡No te fuiste a la ayuda. mierda! Yo estaba Te fuiste todito, boludo. No, estaba boludo. Sacan de contexto la cosa ustedes. Yo estaba pidiendo ayuda a alguien que me ayude con mis redes sociales porque perdía mucha plata. Claro. Ajá. Y hoy en día la chica que me ayuda con mis redes sociales, con mis contratos, con mi marca, eso es la hermana Romy, que la ayuda también a ella. Ah, ya, sí. O sea, sí, nosotros sí. estamos en un grupo así. Franco encarando ese Cecilio 2025, dice la perra. Ah, son los perros. Pinky se puso celosa, dice ¿Quién hace Axel las cosas Alonso. malos, perro? Es más fácil hacerse el virgen que hacerse el churro. Eso me lo iba a decir. ¿Cómo? Y funciona más. Es más fácil hacerse del virgen que Funciona hacerse del más. churro. ¿Qué? Expliquen vos eso. A ver, pero, Demasiado saben los ¿Cómo? perros los Pero, churros. Franco, Le tenés yo a me to- llego a ser el virgen y teniendo 30 años voy a ser un pelotudo. Pero porque tenés 30 años, hermano. Justamente. Y bueno, Franco de Derlis encarando siempre está en offside, dice. Amigo, vos tenés cara esa que vos ves su foto de perfil y es así, no sé. La inalcanzable. Morticia Adams. Es así. Miércoles de. Así. Morticia Adams. Sí, esa que es medio gótica, esa onda le gusta así el tema. Yo sé lo que quiere decir. Yo sé lo que quiere decir, Ay, mi actriz favorita es Julia Roberts. Madre de Julia Roberts, Funciona Pero, más EI que a nadie con Franco, dice Marce. Muchachos, hay dos tipos de. Bueno, no, hay varios tipos, la verdad, pero hay una subrama del género femenino que es más under, ¿Eh? más así, gothic, más así, no sé. Espérate, ¿puedo decir? Ya sé lo que me hace, evidentemente, ya sé lo que me hace. Y sí, como que. Y anda, Daniel también.
Claro, esa que se hace la que juegan jueguitos, eso. Esa que ven anime. Ese es el tema. Es el tema. Entre esa y la que te dice, ay, boludo, comprame la mi champán, ¿entendés? Y te va nomás a ver anime, culo sucio ahí. La verdad te digo, o sea, ese es el tema. Espera, no, poco. ¿Cuál es tu banda favorita? Tampoco era tan random. ¿Cuál es tu banda favorita? Sí, Deftones, Arctic Monkey, ¿no? Y esa onda también me estira. Y es otro subgénero. Y tenés que entrar en ese mundillo. Tenés que ir así a esos lugares under, así hacia el centro. El lugar nuevo que se llama el Moco. Fuck dog, Y te dice vas hacia Fran. ahí. Che, vos me dijiste para que yo me vaya al moco una vez contigo. Y es un lugar under cheto. El Underchito. moco, amigo. Es así, guau, que sufren. Su papá es millonario, pues sufren, guau. Pick me, dice. ¿Entendés? Así es. O sea, a vos te gustan las pygmy. No, gente con personalidad. Falta Roberto, cantante para poner orden, Sí, dice. cantana, po. Metele un canto, dale. ¿Qué pio que le Apa. cante? Y cantar lo que vos cantaste la vez pasada. Esa, No, pero ese ya es repetido, digo. No sé qué. Y No. cantate una de Luis Miguel. No, no conozco nada. Cuando calienta el No. sol. Tengo una pregunta que se me Aquí quedó. en la Para poder playa. clipear, para poder clipear. Dale. ¿Cuál es el auto por excelencia del futbolista de reserva? El auto por excelencia del futbolista de reserva. Yo tengo Beats RS rebajado, por ejemplo. No sé si tanto. De jugador de reserva. Sí, ¿cuál es el auto? Espera. ¿Cuál era el auto que yo usaba cuando estaba en reserva? Bien. Ractis con la cola chocada. No, esa es la maldición del Funcargo. eso La sí, maldición del Vos tenés la Funcargo. cola chocada. No, ¿qué digo? ¿Cuál es? directo. Auri, dicen los perros. Ruseta. Auri Leante. Pero Kia- Auri es para los jugadores así. Pero o los Kia que creen que Sportage- saben de Vos auto. sabés eso. vos sabés que sí. Auris, para mí también. Sí. Auris, Jugador Auris de para mí, reserva. jugador de reserva. O no sé, jugador tipo que juegue, no sé, Recoleta. ¿A usted tipo nunca ese le estilo. tocó futbolistas que son Uber? A mí me tocó miles de veces A mí me futbolistas tocó Uber. uno. A mí me tocó uno. Es más, en breve te digo el nombre de un jugadorazo. Estuvo en Olimpia, estuvo en Capiatá. Ese Capiatá que jugó ¿contra Boca? Boca. ¿Quién era ¿Y ese? Razábal? No. ¿El que Víctor hizo el Ayala gol? fue Uber en una época. ¿El que hizo el gol? No sé contra Boca, no sé si me... Escobar no es. El que le hizo el gol a Boca. Fue tipo gol en contra, pero Escobar creo que fue el que peinó más o menos. ahí. Brague. A mí me tocó la saga, dicen los perros. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? A mí sacando de jugador el Papu una vez. Qué Fue mal, mi- Freddy, ¿eh? Si te toca la saga, yo creo mi que no. gol. Fabio Escobar. No. Fabio Fabio Escobar. Escobar. No, No, Carlos. Mal educado de cuarta. A mí me tocaron por la... Sí, ese es otro tema, estudiante de psicología. ¿A vos te tocó el papu? Ese es otro tema importante. No, basta, vale. No, pero de bol. No, y sí. Ah. Y también de gol. ¿Qué es lo que manda? A mí me tocó A ver. Alejandro Silva Prime. A ver. ¿Qué esto es? Franco, lleva ya tu ropa. Y ahí yo me cambio mi remedio lindo y voy a Paraguay cuando Lleva tu ropa, Franco. Se me fue nomás, ¿saben? Vamos a escuchar audio dance y después... Sí, audio ya. Pues. Audio. Por favor, reproducir el audio de Zacarías. Franco, pero él no me quiere a mí. Bueno, pero se va a poner el Yo mismo... siempre le digo, oye, ¿qué es tu novia? Oye, ¿qué es tu novia? Y él así, tipo, vamos a jugar rol. A la pucha, la gente manda, viejo. Yo nunca, voy a ser sincero, yo nunca en mi vida jugué Roblox. ¿No? Nunca No, ni me qué descargué la fuerte. aplicación. Qué fuerte. Qué fuerte, qué No, fuerte. yo no para bandear. Twitter. Y funciona de alguna manera. ¿Cómo? Yo miento, yo nunca jugué Roblox en mi vida. Es mi personaje nomás. ¿Vos jugaste Roblox alguna vez? Sí. Yo no llegué a jugar nunca. Ya llegué a jugar. Bueno, me gusta. Yo no llegué a jugar Jugué los nunca. Squid Games. Prefiero más Minecraft. Ese que me sí jugué 1000 veces. Qué mentira, dice King. ¿Vos sabés qué funciona, Franco? Yo ¿Por antes qué? jugaba plato a... Ahí está, saca. Seguí festejando. Fernando de la Mora viene mejor que Olimpia. A Nique le eliminan la Copa Paraguay. Ayer ya se fue Luque. Ayer Luque quedó eliminado. A Nique ustedes quedan eliminados. ¿Qué pasa si a vos te... Y lo de Pachi, yo digo que desde que sonó para Libertad, desde ahí el técnico no le está considerando para ser titular ni que le hace jugar más minutos. Che, Y yo digo que si cambia el equipo, va a remontar allá en Argentina. yo tengo una pregunta. Minga Guazú, Mincho, ¿sí o no?
Dale, nomás, te he dicho. Dale, te he dicho, dale. Creo que te hace el serio. No, es con Sacate eso. allá, no da, no es mediodía. No, es con eso. Pero tampoco me pregunta a mí eso, bro. No, obvio, te he Y dicho. decir que no nomás. No. Ahí está. Pero ¿por qué? Si no, fue muy raro, boludo. Tipo muy dudoso, no sé. como No, que- ya tiene. Y su patrona le controla siempre. No puedo Ah, decir ya. nada. Entiendo. Silencio nomás. Mejor. Yo tenía una pregunta. Sí. Dale. Mingaguazú eliminó a Luque. Sí. Sí. Y Olimpia, ¿pero qué tal viene? Ina? Ojo. Partido ojo. de trámite me va a hacerle la Copa Paraguay. bendita Ojo, Bernardo. viejo. Trámite viejo. para que Olimpia Porque se elimine, Mira, seguramente. viejo, en la tremenda cueva, viejo, lo que te espera, viejo, para meter de cocaína en caso que pase el milagrito por ahí. Ay, si no Yo pasa te digo nosotros. algo. Falta mucho para la Copa Paraguay. Falta mucho. Para, Yo para, creo que para vos tiene todavía posibilidad Olimpia de pelear el torneo siendo así objetivo, siendo Siendo 100% objetivo, para mí esta es la última bala. contra Libertad. Mucho estamos escuchando Sí. la última bala ya. Qué puta. Tu carrete ya está medio gastado. Mira, ¿qué jugadores tiene Fernando Lamora? A ver. A ver. Decime. Freddy Colmán. ¿Se acuerdan de Freddy Colmán? De Olimpia. Sí. Ojo. No va a poder jugar seguramente Y no. después de préstamo. No. Ricardo Quiñones, David Jiménez, ¿Eh? Matías Bassi, Pablo Gavilán. Pablo Gavilán, pibe jugar, boludo, porque él tenía sanción. No, espera un poco, Pablo Gavilán estaba complicado, ¿sí? Oh. Porque había ahí una X encima de su foto. Pero es el mismo Pablo Gavilán. ¿El Cerro? Sí. Pablo Bailán. Él me puede Sí. jugar, él no tuvo un problema. Y el tuvo un tema con el... De doping. De creo, doping. ¿no? De doping, sí. De hecho. Y bueno, yo creo que después de eso se le habrá sacado de Cerro y... No, Ahí va, no, pero- ya salió ese No, mucho ella antes. había salido hace mucho ya de Cerro. Creo que él llegó a jugar... ¿Dónde era que él jugó? Hace 2 años. Hace 2 años. ¿Guaireña? Pero chutaba tiro libre. No, penal chutaba. Penal él. chutaba. ¿Guaireña no era? Penal. No era Guaireña. No era Guaireña. O un equipo así de que tuvo... Recoleta, si mal no recuerdo. Reco, pero se Reco. jugó... Si mal no recuerdo. Si mal no sé si estoy equivocado. Independiente. Independiente, ahí está. Ah, Sí, sí, Independiente sí, de sí, Campo sí. Grande. Así mismo. Ahí es. Mirá los perros cómo están por Pinky. Suena Pinky, maleducado. ¿dónde está esta noche? Al Dice, pedo no. mostrando tu cara Pinky. Nos vamos Kill. todos con Pinky, dice Ricardo. Son todos unos Apareció zánganos. Pinky acá y los perros ahí ya se volvieron Son todos todos unos locos. zánganos esta gente del chat. Franco, ¿dónde le va a llevar a Pinky? No, Dice. yo no voy allá a ningún lado. Si ella Dice, quiere, estamos estamos en el club que está cerca del Sí, canal, sí, acá es. Ya está. No, pero ahí no se juega, se va a jugar en... en el defensor. Igual No, no. ¿Capetá? No, en Juan León Mallorquín. ¿Dónde te vas, Pinky? Dice, Vale, "Tenés fue pesado. frite consigo. Ponen a... ¿Qué puta los perros, bro? Manden audio los perros por lo menos así. Sí. ¿Qué dijiste, El canal Franco? queda... ¿Eh? ¡Ay, pibe! ¡Ay, pibe! ¿Eh? Pibe. Oh, vino Gis esta pibe acá. ¿Por qué vino? Mira, poco ya. Después ya al Jockey Club, pibe. Pero trae, si la pibe que traiga, venga acá. Va, amigo, sale los dos. Va, amigo. 2 por 1 luego, viejo. Ya tengo free, dice, es el 8 Pio Franco. Dice, bueno, chat, manden sus audios, manden sus audios. Manden. 0986 15 21 80. 0986 15 21 80. Dale. Coque, a la salida te espera tu peor pesadilla. Ay, el ladrón juepucha. fracasado. Yo quiero decir algo. ¿Qué fracasado tenés que ser para ser ladrón y no saber robar? ¿Eh? Y que tenés que No ser... habla así de tu club. Apa. No voy a hablar así de tu club. Directo. ¿Cómo que está hablando? No, espera. Yo estoy hablando de cómo hoy casi me asaltaron. De eso. ¿Cómo te Marco Sole... No. Y nada, me querían robar, boludo. Y pasaron lo mío, me Qué quisieron sacar el bola. celular y no me sacaron. Vaitero y telo, coque. Sí, dale, Marco. Yo no soy bobro. Sole Cardoso, Ana Laura Chamorro. ¿Marcos? No, basta de esta pregunta. No, ¿qué pregunta? Qué misóginos, qué machistas que son. Che, fuera de ustedes. bola. Así no Pero- habla la mujer, muchachos. En serio les digo. Basta. Basta, por favor. O si no, Como objeto le... Sí, no- No, basta. ¿Qué dicen, boludo? ¿Qué? Basta, muchacho. ¿Qué dice? Sí, va, Sole Cardoso, Ana Laura Chamorro. Dice, no. ¿sabes? Vos puedes estar por... Esto está en Estados Unidos. San Bergo está en Estados Unidos. Marco, hoy está muy celular. fachero. Gracias, bro. Da gustamba esa, man. Medio induto y fuera de bola. Porque mira, me salió no sé qué acá.
¿Qué A ver, tu nariz, lo que es complicado. ¿Por qué, peor? Y te Che, ¿por qué vos estabas comiendo eso y no te invitando? Mía Califa o Lana Roades, dice. Y a Marco Real le pregunta, boludo. Todo a Marco. Y No ese sé, acá preguntan en el chat. Yo no tengo filtro, muchachos, así que envíen lo que envíen, viejo. Yo estoy como invitado, viejo. Yo no tengo filtro, voy a leer lo que sea. Así que... Compró la cerveza Franco, sí, acá está. Vamos a escuchar audio, chat, si se puede. ¿Dónde puede? Yo eché un par de audio de ustedes. Oye, vayan acostumbrándose ya a este horario, muchachos, ¿eh? A ver. Las palabras se me quedan cortas para agradecerte. ¿Eh? Por eso, simplemente te digo... Qué grande Pablo. Años. El dinero no alcanza para pagar la felicidad que nos devolviste. Ah, puta, Pero me hay pipí ya me algo dio. que tengo muy claro. Nunca te voy a olvidar. Porque gracias a vos, las calles volvieron a vestirse de colores. El Panteón recobró vida. Y nuestros jugadores recuperaron el orgullo de vestir esta camiseta. Profe, cazador de utopías, San Alfaro. Ojalá cumplas muchos años más y que en cada uno de ellos sigamos compartiendo alegrías futboleras. Feliz cumpleaños, Gustavo Alfaro. Te lo desea un país entero, eternamente agradecido. Vos sabés que yo creo que Alfaro tenía demasiado levante cuando era chico. Che, yo tengo que aceptar con la. Cuando tenía nuestra edad, yo creo que Alfaro tenía demasiado Panteón levante. recobró vida. ¿Por qué? Se burla. ¿Y por qué el Panteón? ¿Y por qué recobró vida? Él dijo eso. No entiendo el chiste. No entiendo el chiste. Franco, Pablito, Pito, Chile Boom. No, basta. Yo creo que Alfaro tiene algo más allá de todo lo que es la capacidad técnica que tiene, el don de la palabra. Yo creo que Alfaro hubiera sido un gran vendedor, habrá levantado muchísimo en su época. Yo creo que él habrá sido vendedor, luego. ¿Vos sí? Sí. Sabe demasiado. Imagínate que él sea vendedor de una auto. telefonía. Yo le compro, si el otro le cortó. Depende. Pero el tipo, o sea, habla viejo y pasa horas y horas Y y da gusto horas escucharle, hablando sí. y nunca en lo que dice, nunca vas a decir algo tipo de algún contexto repetido de lo que él diga. Tipo, Por eso. siempre cuando habla viejo se va viejo y no repite nada, te dice y perfecto le sale, boludo, porque nada no se equivoca, nunca nos dice nada. Bombazo de Ramiro Aranda. Alfaro vio ese video y dejó la selección, dice. Oí más. Pasa, Alfaro vio el video y ¿Qué es lo que manda? ¿Qué piensas? Espera. ¿Qué es eso? Sería locura. Y se dan cuenta, pues, lo que vende más. Claro. Marcos, pareces una uva, pero quiero ser yo el quien de uva. No. Qué idiota. Mira lo que te dice Pablo. Dice, ponete otra vez tu tapaboca, Marcos, así son más chulos. Gracias. Pablo era modelo, ¿ustedes sabían eso? Sí, Pablo era modelo. Chapue. ¿Sabes qué? Mandale ya a la Manda cabra. Pablo, boludo. No, mandale la foto a la cabra, dale, Pablo. Ahora le voy a mandar. Rápido. Porque Che, Pablo... ¿por qué Pablo no está laburando hablando de eso? Y ya ves, ¿cómo está? Él tiene que aprender lo que vos estás haciendo para ser él. Síguele ya. Pará. No sabía que ahora Domingo Ayala sabía de fútbol. Domingo Ayala. Viejo, en Y serio, Domingo. directamente, boludo, Dios mío. ¿Le parece ídole antes? No, yo tengo una cara muy genérica, muchacho. Tipo, no sé. ¿Verdad? Que no sé. Tipo, Fuera de bola. ¿Ustedes qué dicen? Tipo, los perros a veces me comparan con Zapac. Tipo, de costado cuando hablo, tipo, no sé. A veces Sí. mis me dicen, vos no sos el hijo de ¡No! Juan José Zapac. Me dicen, boludo. O si no, me dicen. ¡Ah! Mira, ¿Por qué, Piolín? ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? Lo que pasa es que se metió 3 pajas antes de subir. Ya la que hecho puta. Cae un güero. La voy a poner por favor. ¿Qué le pasó a Pablo, boludo? Decir a Pau, vamos a seguir trabajando. Y acá vamos a ganar todo. Acá vamos a ganar la copa. Acá vamos a salir campeón de todo. Vamos a ir trabajando. Trabajando. No, yo banco. No sé, traer una peluca, viejo, blanco, viejo, y capaz le parezco, viejo. Ahora puedo traer la foto de Pablo. Banco. A ver, O si Nadal. no, ¿sabes quién me dice mucho? Víctor Hugo Mareco, viejo. Igualito. Igualito. Dios mío, boludo. O si no,
También otro. Y ojalá que este sí sea cierto. A ver. Tony Sanabria. Me queman y tengo mucho material, dice. Vos sabés que Epa. Pablo, Upa. Pablo es... ¡Epa! el que Demasiado no olvida. rencoroso. No, Pablo, aparte de eso, Ah, es rencoroso. Pablo es tipo Doraemon. Tiene toda la caja de sorpresa. Tiene toda la caja de sorpresa. La O caja sea, de espera el Pandora. momento. Che, vieron vio que supuestamente estas son informaciones, según Franco, no es cierta. O sea, no. Los comentarios dicen que es falso, pero yo creo que es cierto después de un gran pelotudo. Escuchen esto. Escucha, po. Boludito. O sea, Sí, le o gusta sea, lo del quilombo. Medio... Salió, por suerte, salió de Paraguay. Escuchen esta información porque tiene que ver con un director técnico que estuvo en nuestro país. En la selección sub-20, ¿era Marcelo? Sub-20, sub-20. Escucha esto. Escándalo en Quilmes. El entrenador y el presidente se fueron a las manos y el plantel votó por su expulsión. Aldo Duscher se presentó hoy en los entrenamientos cuando el día anterior, ayer, Entregó su renuncia. había presentado su renuncia y se le había comunicado a la dirigencia y a los candidatos para la sustitución del director técnico. O sea, acá sería un DT interino y él había puesto su renuncia y dijo, bueno, no Me quiero voy. más renunciar. Al final era bola. Y Bola después, nomás era. ¿y después qué dice? Acusó arrepentimiento de la renuncia. Bola era. Lo que generó la bronca del presidente Mateo Madagán. Y tuvieron una fuerte discusión que terminó al... ¡Apa! Tongo. Duscher, según pudo saber, justamente acá la fuente, quiso dirigir igual la dirigencia. En un hecho insólito puso su continuidad a votación del plantel profesional. Los jugadores pasaron de 2-2 a una oficina y tuvieron que elegir por la continuidad de Duscher o por el interinato de Néstor Frediani, y Ricardo Vendakis, técnicos de la reserva. Y se fue a la mierda. Los jugadores votaron en contra de él. Este es el mismo DT que dijo que nosotros no dijo teníamos mismísimo. material supuestamente que para clasificar al mundial y al final El mismísimo. vino Alcaraz y no clasificó tranquilamente. Alcaraz vino y clasificó. Sí. Aldo Duscher, el que agarró y puteó y dijo de todo en el programa de Bruno, creo que fue. En el programa de ABC Cardinal sería de... ¿Y cuando eso estaba Bruno? ¿Dónde está Bruno? ¿Estaba todavía Bruno cuando eso? Estaba. Para mí No, que sí. Chipi con Chipi, con era Chi- Chipi, con era y Chipi se se pelearon con Chipi, ¿te acordás? Ah, claro, sí se Se pelearon tomó con Chipi, directamente era con cierto. Chipi. Cierto, Sí, sí, cierto. Pero- Ligopio Duscher y... Supuestamente sí, supuestamente no. Nadie sabe en realidad. Tío con hipo. Increíble esa. Esa es la cerveza. Manda a Pablo sin filtro de noche, yo muestro todo, dice la cabra dama. Sí, cara, mostrar todo el mal. ¿Qué tenés ahora? Poné audio. ¿Qué es esto? No. Qué buena está esa. Eso me quitó mi mamá. Plaga, mi vieja. ¿Cómo que plan, mi vieja? Y subió a Facebook y no borra. Le pilla que borré. No, Cacabey Domínguez, viejo. ¿Quién vio? Le explico que esa Una foto foto... de el biotito. Esa foto es... Fabricio. No, Cacabey Domínguez. Franco Mercury En mi dice... colegio había fiesta de disfraces. Y vos tenías que ir con pareja. Y a la puta, Pablo, ¿por qué a mí no mames? ¿Quién más era? ¿Quién más Ay, era? Pablo. Mira, ese es mi tío, ¿no? Todo saca de Facebook mi mamá. ¿Por qué vos no tenés agregado a mi mamá en Facebook, Pablo? ¡Maleducado! ¡Maleducado! ¿Qué es lo que le pasa a este Pablo? Totalmente está ahí. Voy a buscar Dan. Vos sabés que pensé lo que dijo Freddy Dávalos ahí en esa foto que envió. No. No Pensé- había conocido todavía en esa época. No, muchacho. pensé en eso, boludo. Cuando... Yo me rompí la mano 2 veces. Una vez cuando le quise pegar a un socio y pegué mal. Tipo, pará, no, ya. Le quise pegar así. Yo no me pego, yo nunca me pegué. Una vez nomás me pegaron en la vida, en realidad. A traición, por la espalda, porque estaba bailando con una amiga. Pero, sí, esa vez le quise pegar a un socio así por su espalda. Y pegué mal. No sé cómo lo que le pegué y me rompí este dedo. Y otra vez me rompí el brazo. Che, Me resbalé con media en la escalera. Julio Enciso viaja mañana a Brighton. Julio Enciso viaja mañana a Inglaterra. Va a continuar su recuperación en el Brighton, ya que tiene contrato con el club, pero busca su salida. El deseo de Palmeiras de ficharlo es real,
Dice Jesús Ocampos en Cardinales, ¿eh? Y Ramiro es el que está gestionando, parece. Toda la hora sale. Ramiro es el que más quiere que se vaya a Palmeiras. Ojalá que no se vaya. Ojalá no, ojalá que boludo. no. Dejate de romper la bola. Y lo que dicen, wow, que no sé, que Palmeiras es mejor que los otros equipos europeos, tipo Atalanta, Roma, eso que suena para él. No, viejo, no puedes comparar. Sería un retroceso un jugador como Julio Enciso que venga otra vez a Sudamérica, por más que sea Palmeiras, por más que sea Flamengo, por más que sea el que sea, viejo. Es un retroceso. Más por la edad que tiene y por lo que te demostró ya en la Premier. Sería decaer totalmente, boludo, para mí. Ojalá que no se dé, boludo. Ojalá que sea Ojalá tipo... no, boludo. Pero los brasileños le quieren. Por más de que si te pones a pensar, ¿qué equipazo va a tener Palmeiras? Tío? No, así ya El equipazo imposible que ya va a tener competir, Palmeiras, boludo, contra ellos. Que juegue con el Cerro para que... Imagínate, va a tener ahí. Ahí, por ejemplo, son casos diferentes con el tema de Ramón Sosa, por ejemplo. Sosa, por ejemplo, no es que tuvo esa misma oportunidad. actuaciones. Ni la claro. misma oportunidad Claro. tampoco tuvo. Claro, entonces Para Sosa se no entiende tuvo lo del... tanta- Para Sosa es espectacular. Claro, porque Para Sosa Sosa sí. no tuvo tanta En el oportunidad Brighton. en el Nottingham. De Nottingham Forest. Y en cambio, boludo, si vos le tenés a Enciso, que el tipo fue nombrado al Chelsea, Púcalo por City. meterle gol al City. Ese gol le llevó a que el Brighton juegue por primera vez en su historia una competencia internacional. Y después no lo tenés en cuenta porque Husler, lastimosamente, es un hijo de su madre. ¿Qué onda Pepa bien Husler? Es un Él hijo de fundió al puta, Brighton. boludo. Él le funda al Brighton, amigo. Porque... Y no solamente Tenía eso... sudamericanos que volaban. Sí. Tenía al Colo Barco que venía a hacer un temporadón con Boca. Que está volando ahora por otro club. Ahora lo mandaron de préstamo al Estrasburgo, está volando. Buena note. ¿Cómo le Buena robaron nota, que era una ese figura Puskás? también. Dice. Lo Buena mismo nota, con... Sí, como Yo creo que en ese Puskás... Ya estaba todo arreglado. entendí. No, a mí me pasó algo muy raro con ese Muy Puskás. raro fue porque, ese Puskás, boludo. porque yo me acuerdo que la APF se le salió sin querer que ya ganaba. ¿Se acuerdan de Y eso? después al final no ganó. Raro fue. La APF ya directamente subió a su página que Julio Enciso ganó el Puskás. Acá era que informaba, ¿te acuerdas? Sí. Marcación, güey. Felices estábamos, pero no... Jeremy bajen Sarmiento nomás, también. bajen nomás, no dijeron. Sí, Sarmiento, ya sí. comimos a ver, ya comimos a ver. Sí, ellos consumieron- putaron. Y ellos consumieron, no podíamos ni hacer nada. No, pero eso ya capaz si sube la No, yo boludo, creo ya, que... boludo, ya escapa ¿sabes ya, lo que yo boludo? creo que pasó? Tienen que informar. Yo creo que ellos tenían... No, tenemos amigos de Tenían la APF. preparado por las dudas. Yo creo que tenían preparado por la duda de la APF y se les escapó. Y ahí se mufó. ¿O no será que pasó lo mismo? No sé. Con Vini, ¿vos Lo decís? mismo que pasó con Vini. ¿No se irá? Que Vini prácticamente ya todos daban por hecho que iba a ganar el Balón de Oro y pasó lo de Rodri y tipo un cambio imprevisto Sí, pero que eso fue un a 2 robo, horas la antes de la puta. ceremonia. Pero lo de Vini fue porque la FIFA no quería que él gane por las actitudes que él... Bueno, no es la FIFA, el France Football. No quería que gane el Balón de Oro por las actitudes fuera extradeportivas. Sí. Que eran plaga. Pues si yo no es plaga. Han ideado nomás, está ahí nomás, pero nada, no. Ahora ya está casado. Ahora ya está casado, pero en la época nada no hacía el tipo. Estaba en su vida de parranda con eso. Estaba en su prime, boludo. Estaba en su prime. Nada ni no hacían season. Nadie no le Onda jodía. la milla más labrada. Sí, mejor. Sí, yo era Julio Enciso, No, hermano. mira esa foto. No. Ese de Pablo sí Mira, o sí. viejo. Más de uno ahí en el chat, viejo, ¿eh? Jeremy Sarmiento volvió. Jeremy Sarmiento Marco volvió. Quesema. ¿Tenés sueño, Marquito? Te echo mierda. Hoy vos estás muy bajón, boludo. Te noto muy ¿Cuándo bajón. te vas a mudar hacia acá, Marco? ¿Eh? Tendría que mudarte en algún momento hacia acá con Lapa. Y algún día, boludo. Casate ya. Sí, casate ya, Marcos. Tranquilo, bro. Hija, boludo. Demasiado argel está, Vos lo que tendrías que casarte. Tenés nomás ya un hijo, Marco, directamente. Pobre. Un hijo. Vos directo. tenés 30 y... Yo no. Pero no descarto. ¿Cuántos años tenemos, Seba? Yo tengo 25 años. Ah, 25. Y no quiero escuchar 25. 25 para antes y una pelotudo porque le conozco. A lo ¿Vos que tenés son mi los edad? tipi- ¿Cómo? ¿Vos tenés mi edad? Sí, papacho. 8 bolsas, da. De la que para No, qué te bola, invitas así a un Seba. programa, No, bola, boludo. Se te Seba. van a tratar así, güey. No, bola, Yo me refiero al programa. bola. Hecho bolsa Muchas está. gracias, Juan José Zapac. Chao, chao, gente. Espera, yo capaz no me aparezco muy criatura. La gente sí. Yo parezco muy criatura. Yo sí nadie parezco- sabe Vos, de qué vos hablo. parecés así, si fuera de bola, así 21 por ahí. Y sí, yo sé. Marco sí parece más grande. ¿Cuántos años vos tenés? Marco sí me sorprendió. La vez pasada cuando le pregunté su edad, boludo, me sorprendió, la verdad. ¿Para qué te iba a mentir? Él está macho bolsa que todos. No sé si me ha hecho No sé bolsa, si he pero... hecho bolsa, yo, pero- yo le pongo unos 26 años por ahí si le veo. Man, pero yo me veo viejo y soy parezco el más viejo, 34 por ahí. Yo te veo y digo... Yo también le pongo a Marco 26 años. Ah. Bandeta, viejo. ¿Qué onda, viejo? 26 años. No, Promo vos sos- 019. ¿Vos sos 017 o 018? 019. ¿Cómo dice Franca, sabes? Vos sos 18.
Juego eso promo 98, ¿verdad? No, 2000. Y promo 2018 sobra. Promo 2018, sí. Del colegio. Del colegio. ¿Vos sos 2018, Dan Franco? Yo sí. Vos sos Yo soy 014. 014. Coque, boludo. Mi hermana, Ceroca. mi hermana está embarazada, boludo. Y es médica. Medica. Y es medica. Es médica. Es médica. Es médica. Creo que vos tenés 42, ¿verdad? No, Dice. tengo 28, voy a cumplir 29 este año. Está más cerca de los 50 que de los Y 20. estoy más cerca de los 30, la verdad. Yo te digo algo, mi viejo a esta edad, Ya formó una familia. y yo cuando papá tenía esta edad, yo ya tenía 8 años. ¿Qué? ¿Que te tuvo a los 18? 19. No, 23. Ah, mi viejo me tuvo. Yo le 23. gano a mi viejo. Mi papá me Tenía tuvo. 6, 7 años más o menos. Mi papá a mi edad ya perdía 1-0. ¿A tu edad? A mi edad perdía Y 1-0. bueno, ya. mi papá que todavía, así pierde 1-0. antes ya perdía 1-0. No, yo estoy orgulloso que no tengo tu edad, creo. Pero mi papá a mi edad ya... No, mi papá a mi edad ya perdía 2-0. ¿Con Jimé? Claro. Bueno, soy mi hermana. Coque tiene una foto con Carlos Antonio López. No estés un idiota, boludo, porque agárrese... ¿Por qué haces esa sonrisita ¿Qué? con Jimé? Y te Con reí. Jimé. Nada, me dice. No, loco, será. Ahí Dios nomás a mío. los 30. Hola, Seba, dice Coque Cerrita. Mande pues. ¿Qué hace Coque Cerrista? ¿Qué tal? Sí, siempre supe viejo que Coque Cerrista, boludo. Siempre supe, Ni en boludo. En el pedo. fondo, viejo. ¿Dónde está Coque Cerrita? Ahí está en el chat, viejo. Mira, espectacular, viejo. No le veo, ¿eh? No, dice, se ha retenido un mensaje por siguiente motivo de acoso. Marco Consumante parece de 38. ¿Y qué dice? Pasen a audio chat. Ah, yo pensé que... Ya vi otra cosa. No. Ya otra A vez. ver, vamos a escuchar los audios. Vamos a escuchar un par de audios con la cabra Dan, si es que hay audios. La cabra Dan. A ver. Oh. ¿Eh? Oh. Ah, yo pensé que ese era un audio... Marcos Riquelme con el mate, dice. No, déjate de joder. Factita. Fea factita, Ya le boludo. gustaría al Bayern Múnich jugar como este Cerro Porteño de Diego Martínez, por favor. Sergio Araujo, Sergio el Bailador. Cecilio Domínguez, un crack Neymar No. del 2011. Y Juan Manuel Iturbe, ni siquiera voy a hablar de vos porque si no, acá me mojo todo y ya no termino la entrevista, boludo. Disculpame. Estos son algo que ven fútbol por TikTok, boludo. Ese fue Factita, boludo. Che, Factita está baneado de todas partes. Dios me libre. Factita en el grupo sí o sí se mandaba la mierda con los premios. Pero Factita conseguiría moquetear y eso. Factita te ponía a jugar para moquetearse. Se ponía tan nervioso. ¿Qué habrá pasado de Factita? Estaba mi grupo de cerro todavía con los perros ahí, con Fergu y eso. Factita Sí, este programa pero se puede decir lo que sea o van a ser llorones. Decir lo que quieras. Lo que quiera, No, acá se expresate. puede decir lo que Si querés salir del closet, viejo, salí, viejo. Epa. O sea, depende de vos. Respetamos tu decisión, viejo. Pablito Pinto y no buscará a Sebas. Está fuera. No. Basta, boludo, con el tema Pablito Pinto. Me tienen podrido. Viejo. Yo la conozco. Un día de esto ya sacaba un comunicado oficial, viejo, ya diciendo el tema Pablito Pinto, viejo, que me rompen la pelota todos ¿Vos los le días en el hiciste algún chat. like con Pablito Pinto? No, nunca, boludo. No sé de Yo dónde una vez- sacaron eso. Pero es que Pablito Pinto, callado, bueno. Yo le banco a Pablito Pinto. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Hola. Que lo que me enteré, muchachos, yo sé que a mí me tientan todos los días con el tema de Pablito Pinto, me rompen la pelota, viejo, con eso ahí en el chat y eso cuando hago los stream. Y me enteré que había sido mi hermano menor. Es amigo de Pablito Pinto, boludo. Quise traer mi culo, viejo. Está bien. ¿Y por qué no, boludo? No, pero, Te boludo, molesta tarde o los temprano perros. me molesta eso, boludo. Más por el tema del meme, que me rompen la pelota en el chat, boludo. Yo una vez con... bueno, el negocio callado de Pablito Pinto es vender cuentas de Instagram. Él hace crecer cuentas de Instagram y después vende. Sí, sí, sí. Pues hay Sí. Pablito Pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿entendés? Pasó un quilombo, me acuerdo que decía. Pasó un quilombo en esta cuenta Vos le y seguías y después vendía la cuenta. Claro, claro. A mí, Y- yo me y acuerdo una que vez Pablito Pinto me seguía, después al final me volvía a seguir de otra cuenta y yo no entendía qué es lo que pasaba. Y así Pablito Pinto vendía todito su Sí, cuenta. Delpi le compró una cuenta. Delpi le compró su cuenta a Pablito Pinto. sí. Delpi, yo me acuerdo así. Una vez entré así a ver el bichat con Delpi. Hola, hey. ¿Cómo andás, churro, hey? Y Delpi y era Pablito Pinto. Pero yo una vez me reuní con Pablito Pinto porque le tenía que comprar una cuenta para un proyecto. Ajá. Y se subió a mi auto y estábamos en el estacionamiento de un súper tipo, no parecía que estábamos vendiendo droga, boludo. Raro era. Y se sentó al lado mío Pablito Pinto y estaba ahí con la cuenta tratando de bloquear. Yo... Estaba yo así. Va, a ver si me quitaban fotos. Yo le quiero mucho a Pablo. Y Pablo es mi socio. Pablo, muy buena onda. Muy buena onda, Pablito Pinto. Muy buena onda. Es mejor, Pablo y estar Pablito bien, Pinto es muy es buena mejor onda. estar bien que estar mal con Pablito Pinto. Toda la vida.
Yo no puedo opinar porque no le conozco. No, buena onda, calidad. ¿Tenés audio? Yo lo conozco a mucha gente de internet. Creo que la gran mayoría no lo conozco. Hoy, ahora juegan el... ¿Cómo es? La semifinal, la chica del handball. Un dato puro y duro. 2002, Olimpia estaba en el grupo H. En el 2002, Cerro en su grupo tenía un brasilero y un peruano también. Yo creo que no hay que empezar con esas cosas. Mira, yo como olimpista te digo. 2013, nuestro grupo teníamos un debutante de Copa Libertadores, que era Deportivo Lara. Este año está San Antonio de Bulo Bulo, bien debutante. Te voy a dar un dato. Solamente porque... Para sumar. Yo quiero decir está tirando. Este coque esquizofrénico. En el 2013 un paraguayo campeón en Inglaterra. ¿Quién era? Antolina Alcaraz. Y en el 2025 un paraguayo campeón en Inglaterra. Te tiro otro dato, ¿eh? Te tiro otro Tiraba dato. otro dato. El otro dato era que... ¡No! Con razón. ¿Qué era el otro dato? Con que razón. se cambió de papa. Sí, se murió el Papa. Con Se murió razón el Papa. no salió ahí, ¿El boludo. Papa murió antes de Bulo Bulo? Después para mí. No, Olimpia murió después de Bulo Bulo. No. También. Yo morí ese día. En serio, yo morí ese día. Ese día... No, el Papa murió después. Ah, vos tiraste un centro y terminó muriendo. ¿Sabes qué pasa? Que yo tiré nomás. Yo tiré nomás que el Papa se iba a morir. Y murió. Y murió. Son basura. Y bueno. Son basura. Y cuando eso el Papa estaba medio mal. Pero justamente cuando tiraste ahí salió... Y sí, cuando tiré. Dios mío, qué fuerte, boludo. ¿Cómo se sintió que había eliminado ante Bulo Bulo? ¿Querés que te sea sincero? Para mí una de las... Entra en un top 3 la peor humillación existente. Porque para... Apa, como que está tardando demasiado. No, cargador portátil, dice. No, pará, boludo, pará. Dios mío. ¿Y el Ramiro? Coque abandonó la transmisión después de perder todo. Nunca la había bien. Nunca en la vida yo abandoné una transmisión. Ese día no aguanté. Fue tanta la humillación. Vos sabés que yo llegué a mi solía casa... abandonar cuando Olimpia pierde, pero no la No, transmisión, la jamás. cancha, eso. No, jamás. A mí me contaron que vos sos un hincha tibio. Ni en pedo. Primero que nada, Hincha promedio Olimpia. yo nunca me puedo ir a la cancha porque estoy acá en Pasión siempre. Pero antes... ¿Hace cuánto yo no me iba a las Antes canchas, tampoco. hermano? Así que ¿Hace cuánto está le- diciendo cualquier cosa. ¡Ah, la Morel. pucha! ¡Humaga Morel! Dicen los Yo perros. hace mucho no me iba a la cancha, la verdad. Y yo la última Paraguay vez fui habrá sido fue la última. contra... Yo tengo una anécdota con Coque Shirada. Cuando nos fuimos a hacer una cobertura del Luque. Mira, Core. De Tavi, donde Casi estábamos me nosotros. pegaron, boludo. Estaba haciendo la activación. Nosotros hablamos con los jugadores. Marco. Ronald Morán se llama el jefe de prensa del Luque. Hacela L, Marco, hacela L. Marco. Sí, Marcos. Y después, Directo. Coque, hacela L, hacela... No, ¿cómo no? Yo soy Olimpia, boludo. Ya pirona, boludo. Y se enojaron los del Luque, ¿contá? Y claro No, que y se van a espera, enojar, boludo. ¿y qué pasó? Man, lo primero que llegué cuando lo de Lucas, lo primero que me dijeron, ¿por qué se acabó su limpero? No, espera, Ana. No puedo laburar, vio. Espera, Ana. Nosotros estábamos loco, justamente Lucas en no la se fue. calle y después aparece así, tipo, viene la hinchada. ¿Verdad? Viene la hinchada, viene la La hinchada. barra del La barra de Y Lucas. después de repente aparece la barra de Luque. Venía despacito. Entonces Coque, chore. Se tocó todo Coque. Y después apareció un hincha. ¡Ay! ¿Qué hace Coque acá? Me reconocieron. Y después me dijo, acompáñame, voy a tomar bola ya, tal cosa. Pues nada, guau, la amenazaron, guau. Sí, no, ellos pasaron con dos hinchas de Lucas y dijeron, yo al olimpista le odio. Sí, Yo si me veo a un acuerdo. olimpista, le mato. Dijo así, dos vagos, así. Todo. Coque abandona como todo olimpista. Marco, yo me voy a ir a mi casa, boludo. Aguanta el Sí me fui. que Paraguay, boludo. No será porque, no sé, capaz te habrá visto ya luego antes puede y ser, tipo no sé. quería, no sé, tirar un mensajito. Yo no sé por qué me fui ese día. ¿Por qué yo me fui esa vez? Y cuando eso trabajamos. Lo que sí, yo tengo una teoría, no sé si van a bancar, muchachos, sobre la L que hizo Marquitos, viejo, esa vez, viejo. ¿Cuál es ¿No tu será teoría? la L de libertad? Es más, hay una cuenta que está ahí, ¿eh? Marcos Humarelo dice. Opa, ¿no se irá la L de libertad y nosotros estamos todos acá? Yo no tengo sé. una teoría de que Marcos es liberteño de verdad. Decime. Yo tengo la teoría de que Marcos es liberteño de verdad. Porque cuando él habla de libertad, habla con tanta voluntad, con tanto entusiasmo. Es más, yo le pregunto hoy a Marcos, ¿quién gana hoy? Y te va a decir libertad y te va a decir, no, pero hay que apoyar los equipos paraguayos. Vos decís que hay... Oye, gana libertad, Vos decís muchacho. que hay todavía así comentaristas relatores de fútbol que no se sabe, guau, su club. Yo creo que Marcos.
Fuera de bola. Marcos. yo creo que- Marcos, el único, la verdad que. Yo no conozco todavía su club. Yo personalmente sé el club de todito. Yo también. Rubén Darío, ¿cuál No cuál te puedo decís? decir, no te puedo decir. Maleducado ya. Rubén Darío. Rubén Darío, sabemos todo, viejo. O sea, no hace falta lo decir. Bruno. No empiezan a enojar a nosotros. Pero se sabe, ¿no? Así que club. Y normalmente el comentarista, bueno, el relator lo que hace es para nivelar el tema. Arturo no sé. Uy, sí. Darío, para mí que es Guaraní, Arturo. Y yo creo que Marco de más cerrita que tener techo de chapa, dice Tino Pereira. Benicio Martínez, por ejemplo, dice que es guaraní. No, ese más Es de más cerrita que, no sé, más Zapague, cerrita esos puntos, que boludo. otra cosa, boludo. Yo quiero hacer una pregunta para la mesa, boludo. Decí. Ya que metió el tema Marcos de apoyar a los equipos paraguayos. Bore. Pregunta también para el chat. ¿Vos le apoyarías a tu clásico rival? Ni en pedo. Para se que haga le la vaya puta, bien. boludo. Déjate de joder, viejo. Es una, no sé, una estupidez eso, viejo, que venga un cerrista y diga que le vaya bien a Olimpia. Nada que ver. Amigo, yo te decía Yo una cosa siempre voy a nomás. querer toda la vida que le vaya mal a Olimpia. No es si Y quieres. a un olimpista lo Exactamente. mismo hacer. Pero- Y yo banco eso. Facto. El folclore No es del siquiera fútbol. tu máximo rival. Facto. Cuando llegó El Nacional folclore. a la final de Libertadores, yo festejé el gol de San Lorenzo como si fuese mi club. Y yo hermano. también, boludo. ¿Vos Vos querés sabés que yo te diga yo algo? viví Yo cargado quería toda mi que, vida, esa vez boludo. yo quería que gane San Lorenzo, Nacional sea campeón. Qué bola que No, déjate. ¿Sabes por qué quería que salga Nacional campeón? Para cargar al cargar a cerrista. nosotros los cerristas, viejo. Claro. El fútbol es así, muchacho. 2 más 2, 4. El fútbol es así. Amigo, es que vos te imaginás Dejate de que- joder, Ojo. equipo paraguayo, boludo. ¡Epa! ¡Opa! ¿Qué es eso, Gordito, ¿cuántos likes para que hagas stream con la remera de Luque? ¡Upa! 20.000 likes. 20.000 ¿Qué? likes. No llegaste. y hago stream con No, la no remera de llegó. Luque. pero, No amigo, llegué. Así yo sé que nunca en mi vida he llegado a un TikTok con 20.000 likes. Imagínate si ni en peo vaya. Y si hacemos llegar a ese video a 20.000 likes ahora. Ahora vas a llegar a ¡Upa! Yo ya subí en todas mis cuentas, boludo. A ver, No, bro. bore. No, aquí no. No, ya compartí, el viejo, en la cuenta de No va a pasión. llegar ni bro. pedo. No, bore. No, tipo... No vayan a Ah. seguirme, boludo. No vayan a darle like a mis No videos. le den like a mi video, boludo. De igual manera, si vos ponete a pensar algo. Si Nacional llegaba a ser campeón, iba a ser el único equipo de Barrio Obrero con una Copa Libertadores. Literalmente iba a ser un 11 Caldas, boludo. Iba a ser muy loco, boludo. Pero ¿sabes qué pasa también? Que ahí el liberteño, el de Guaraní, el cerrista te iba a decir, le iba a poder cargar al olimpista de que Olimpia no era el último campeón de América paraguayo, por ejemplo. Claro. Le van a poder decir, no, el último campeón es Nacional. No, pero para mí, si Nacional salía campeón. Yo hablo del lado cerrista, obviamente, ¿verdad? Si Nacional salía campeón, viejo, no sé. Para mí ya, no sé, boludo. Por ya sé lo- ejemplo, yo te digo algo. Yo voy a querer que Libertad pierda una final de Copa Libertadores. Por ejemplo. Yo también. Yo también, boludo. Por mí, que Libertad desaparezca. Sí, por eso. Pero el tema es que Libertad pues, es un club, o sea, con el perdón de la palabra, con el respeto, un club odiado por Cerro y Olimpia. Libertad Por los dos lados, no sé, se le oye. Para mí Libertad es un club artificial, aunque sea los fundadores que me vengan Manchester a decir lo City. que quieran, es un club artificial. Club artificial que te clavó cuando tenía que clavar, tío. Ahí está. Ahí está Liberteño. Marco Liberteño, muchacho, ya está, boludo. ahí va, Ya no hay ahí va, debate. club Ahí va, artificial. Ya no hay debate. Ahí va, viejo. Liberteño. Hizo la L. ¿Qué necesita más, muchacho? ¿Cómo pio vas a decir artificial? No, Y es un boludo. club- a mí no me gusta. Yo me voy de la barra de Libertad y está mi socio más cheto que yo, boludo. Y una vergüenza. Entre 7. Y muchos de ellos eran ex olimpistas. ¡Ay, Fede Guma! ¡Hay un Gumarelo! ¡Opa! Mira vos. qué feliz que te pones. No, yo no Mira te qué vaya- feliz que te Fede pones. Guma, se manejan Audi, mínimo. No pisón colectivo. Meriendas, barro, pizza. Pizza, merienda, Está, Fede ¿dónde? Guma. Ha de tener 3 palos verdes de su familia. Y él a comentar. Fumando pot y tomando No, Smirnoff. no. Nosotros tenemos otra marca, amigo. ¡Vaya, pea! ¡Emondete! ¡Vaya, bueno, nos vamos ya! ¡Nos vamos! Bueno, ¡Nos vamos! nos vamos, muchachos. ¡Nos vemos, nos vemos! Nos vemos el lunes. ¡Nos vemos el lunes! Espectacular, ¡Mañana espectacular. feriado, los perros! Nos vemos. Feriado nacional. Chao, chao. Chao, gente.